Dale. Buen día a todos. Hoy arrancamos con el capítulo 9 de señales que se llama Jirafas, Torres Eiffel y una canción que habla de gatos. Cuando Alexander era niño, sentía una curiosidad extraña por lo que pasa cuando morimos. Era raro que un chico de 8 años estuviera pensando en dónde vamos cuando nos morimos mientras jugaba al baloncesto, cuenta él mismo. Pero así era yo. Pensaba mucho en ello. Crecí con miedo a la muerte, con miedo a perder a mis padres y con miedo a no poder volver a jugar al baloncesto con mi padre. Mantuvo esta curiosa obsesión a lo largo de los años. Leyó libros sobre la otra vida y sobre las experiencias próximas a la muerte. No llegó a entender nunca por qué sentía aquel interés tan fuerte por este fenómeno. En el 2013 le quedó claro de pronto. Si observas el transcurso de mi vida, fue como si el universo me hubiera estado preparando desde una edad muy temprana para lo que me sucedió en el 2013, dice Alexander. Ese fue el año más negro de mi vida. Alexander se había criado con los padres más cariñosos y alentadores que cabría desear. Mi madre era mi corazón, cuenta. Era la persona más extraordinaria y entregada del mundo, y tenía unas ganas de vivir y una pasión increíbles por aprender cosas. Su padre, un empresario de mucho éxito, era su maestro y su mejor amigo. Yo hablaba con él casi todos los días, relata Alexander. Era una parte importantísima de mi vida. Alexander fue a la universidad y estudió Derecho, pero aún así sabía que lo que quería era seguir los pasos de su padre en el mundo de la empresa. Por ello, él también se convirtió en un empresario de éxito, recibiendo a cada paso la inspiración de sus padres. Cuando se casó, a principios del 2013, su madre y su padre le acompañaron hasta el altar. Un día, pocos meses más tarde, Alexander llamó a su madre para darle las buenas noches. Teníamos pensado vernos al día siguiente, cuenta. Recuerdo que le noté la voz algo rara, pero no creí que fuera nada grave. Al día siguiente sufrió un ictus masivo y quedó en coma. Su madre solo salió del coma durante unas pocas horas, cuando llevaba 10 días en el hospital, y después quedó en un estado de conciencia mínima. Falleció 5 meses más tarde. Durante los meses sucesivos, Alexander y su esposa intentaron sin éxito concebir un hijo. Al cabo de unos meses, la pareja empezó a seguir tratamientos de fertilidad. Un día que tenían planeado ir en coche al aeropuerto para coger un avión y pasar el fin de semana con el padre de Alexander en la playa, tuvieron que cancelar el viaje por el calendario de tratamiento. Llamé a mi padre y le dije que, lamentándolo mucho, no podríamos ir porque estábamos intentando darle un nieto, cuenta Alexander. Aquella noche, a las 10:30, sonó el teléfono. Era la asistenta de su padre para decirles que éste había cogido un avión y que se habían estrellado. Su padre había fallecido. De haber ido, mi mujer y yo habríamos estado en ese avión, dice Alexander, y ahora mi padre estaba muerto. La noticia lo dejó hundido. Fue devastador, relata. Me destrozó. Destrozó todas las fibras de mi ser. Ya no encontraba sentido a nada y todas las noches me quedaba dormido llorando. Era un dolor inmenso. Un amigo íntimo lo puso en contacto conmigo, con la esperanza de que una lectura pudiera aportarle algo de consuelo. El amigo no me dio ningún dato acerca de él y hasta me dijo, mal la inicial de su nombre de pila. Supongo que aquello era una prueba que tenía que pasar para superar el escepticismo de Alexander. Mi lectura con Alexander fue extraordinaria. Sus seres queridos que estaban en el otro lado debían saber que le haría falta mucha validación para convencerse de que estaba conectando con sus padres. Su padre fue el primero en hacerse presente. Me contó cómo había hecho el tránsito al otro lado y me dio los nombres de pila de las demás personas que habían perecido con él en el avión. Me dijo que no había tenido un funeral, sino dos. Hasta me dijo el nombre de uno de los personajes de la política que habían hablado en el funeral. Sin embargo, a Alexander le hacía falta un poco más de confirmación.
Durante los meses siguientes estuvimos hablando y comunicándonos por mensajes de texto de cuando en cuando, y en una de nuestras conversaciones, Alexander me pidió una señal muy concreta de su padre. Teníamos una canción, dice Alexander. Era nuestra canción. Debía haber unas 5 personas en el mundo que supieran que aquella era nuestra canción. Mi mujer, mi hermana, 2 personas que han hecho el tránsito y yo. No lo sabía ni siquiera mi mejor amigo. Así que pedí a mi padre que enviara a Laura la letra de esa canción. Aquella sería la señal de que él estaba conmigo. Me pidió que me volviera a poner en contacto con él cuando hubiera recibido la letra de la canción que compartían. Pasaron las semanas y los meses y no sucedió nada. No me llegó ninguna canción. El padre de Alexander se hizo presente varias veces, incluso en lecturas que hacía yo con otros consultantes, sin que yo tuviera idea de que él los hubiera conocido. Hasta que apareció en sus lecturas. Se entiende. Siempre irrumpía como si tuviera acceso VIP. Estaba claro que mis guías espirituales, o supongo que debo llamarlos mis guardias de seguridad espirituales, no eran capaces de cerrarle el paso. También venía a mí en momentos inesperados de días inesperados. Era una presencia tan hermosa y enérgica que yo sentía como si hubiera pasado a formar parte de mi vida. Le contaba a Alexander las visitas de su padre y a él le encantaba enterarse de aquellas irrupciones agradables, pero seguía sin llegar ninguna canción. Una noche, después de una jornada de trabajo duro, Alexander y su mujer fueron a cenar a un restaurante mexicano. Mientras cenaban, yo les envié un mensaje de texto porque había recibido unas palabras de ánimo de su padre, que me pedía que se les pasara a su hijo. Alexander leyó el texto, sonrió y le dio el teléfono a su mujer. Ella leyó el texto y rompió a llorar. ¿Lo has visto?, le dijo. ¿Que sí he visto qué?, preguntó Alexander. Solo había leído las primeras letras del texto, que en realidad era muy largo. La parte que había podido ver terminaba con una flecha con la que se abría en su teléfono el resto del mensaje. Él solo había leído la primera parte y no se había fijado en la flecha. Su mujer, sin embargo, lo había leído todo. El texto contenía la letra de la canción Cats in the Cradle de Harry Chapin. Era la canción que tenían en común Alexander y su padre. Yo había sentido la presencia del padre de Alexander aquella noche, cuando me estaba quedando dormida y me había venido a la cabeza la letra de la canción. Busqué la letra en Google y la copié a un mensaje de texto que envié a Alexander. Desde entonces, la canción se ha convertido para Alexander en una señal de la presencia de su padre. Un día iba a mantener una reunión de negocios importante en una cafetería con 3 personas a las que aún no conocía. Mientras se dirigía hacia allá, se sintió nervioso. Cuando se sentó, se le ocurrió que le gustaría haber podido hablar con su padre antes de la reunión. En aquel preciso instante empezó a sonar la canción Cats in the Cradle en el equipo de música de la cafetería. Había llegado cuando más falta le hacía a él oírla. Bajó la cabeza, pues se le habían llenado los ojos de lágrimas. Se disculpó y se retiró al baño para llorar a gusto. Fue un momento muy hermoso de conexión con mi padre, dice. Era mi padre que me hacía saber que yo estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo un buen trabajo y que él estaba allí velando por mí. La proyección que había hecho Alexander de la ansiedad que tenía de sentir el apoyo de su padre y la respuesta instantánea de este haciendo sonar la canción precisa en el momento preciso, revelan exactamente el funcionamiento del lenguaje secreto del universo. Cuando la madre de Alexander hizo el tránsito, se creó otra señal para que la empleara ella. Se trataba de una señal atípicamente concreta. El animal favorito de mi madre era la jirafa, dice Alexander. Le encantaban y siempre hacíamos bromas acerca de ellas. Y su ciudad favorita en todo el mundo era París. Hablaba en francés con soltura. Entonces, ¿cuál fue la señal que pidió Alexander? Una jirafa y una torre Eiffel juntas. No por separado, sino juntas, al mismo tiempo. Cuando Alexander me lo dijo, me eché a reír. Recuerdo que pensé que se trataba de una señal muy particular, pero también sabía que cuando hablamos a nuestros seres queridos que están en el otro lado,
Ellos escuchan. Y el universo tiene modos mágicos de traernos nuestras señales. No mucho más tarde fui a hacer una lectura de grupo en la casa de una persona a la que yo conocía, a la que yo no conocía hasta entonces. Antes de hacerla pedí permiso para usar el baño y refrescarme un poco. Al entrar en él, me llamó la atención una cosa que vi en la pared, y en aquel preciso instante sentí que irrumpía en mi pantalla la energía de la madre de Alexander. Miré aquella cosa que me había llamado la atención y después me acerqué para verla mejor. ¿Era posible? Sí, lo era. Era un dibujo a lápiz enmarcado titulado Metamorfosis. A la izquierda del dibujo había una jirafa. De izquierda a derecha había dibujos sucesivos en los que la jirafa iba cambiando de forma. A la derecha, la jirafa se había transformado por completo. Era la Torre Eiffel. Hice una foto del dibujo y se la envié inmediatamente a Alexander. Era exactamente lo que yo había pedido, afirma. Y desde entonces he visto jirafas y torres Eiffel juntas en las papelerías, en tarjetas de felicitación, en las tiendas de juguetes y en una tienda de regalos. A veces me siento atraído hacia ellas. Siempre me producen una sensación mágica. Como hacía cuando era niño, Alexander pasaba mucho tiempo pensando en lo que querían decir las señales y en lo que le enseñaban acerca de otra vida, de la otra vida. Mira, si vives en este mundo físico, siempre tendrás dudas y escepticismo acerca del más allá, afirma. Siempre te preguntarás si es verdad que seguimos existiendo después de morir. O sea, yo me he planteado esa misma pregunta desde que era un niño de 8 años. Y quizás por eso pedía tantas confirmaciones a mis padres. Y ellos, en efecto, me las enviaron. Me las enviaron una vez y otra y otra. En mi opinión, prosigue Alexander, no puede haber ninguna otra explicación a lo que la letra de la canción y a lo de las jirafas y las torres Eiffel. La única posible es que se trataba de mi madre y de mi padre, que se comunicaban conmigo y me hacían saber que estaban a mi lado. No pasa ni un solo día sin que Alexander eche de menos a sus padres, y es que, por muchas señales que recibamos, la sensación de pérdida física está siempre presente. Él se siente abrumado por la pena de su ausencia. Algunos días saca un par de zapatos de su padre que ha conservado, usaban la misma talla, se los pone y se va a dar un largo paseo. Me pongo sus zapatos, literalmente, y pienso en todas las preguntas que le quiero hacer, y las respuestas que quiere darme se me suelen formar en la cabeza sin más. De modo que este es uno de los modos en que me comunico con él, dándome un paseo con sus zapatos. Últimamente Alexander ya no ve tantas jirafas y torres Eiffel como solía. Sin embargo, sí las encuentra de cuando en cuando y en ese momento constituyen algo muy especial. He aprendido a confiar en estas señales y me he convertido en una persona más intuitiva, dice. Entiendo perfectamente la postura de los escépticos, porque yo mismo lo era. Sin embargo, hay muchas cosas que no entendemos de la vida y de la muerte, y ahora yo estoy abierto a todo tipo de posibilidades. La pareja tiene 2 hijos preciosos, una niña que lleva el nombre de su madre y un niño que lleva el nombre de su padre. Quiero que lo sepan todo acerca de sus abuelos, dice Alexander. Todo lo que ha sucedido me ha enseñado que debemos sacar el máximo partido posible de la vida que hacemos en la Tierra. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos aquí. Sus experiencias buenas y malas y las señales notables que ha recibido también le han enseñado otra cosa. Me han enseñado que cuando ponemos energía en el universo responde, afirma. Y me han hecho creer que mi madre y mi padre siguen muy vivos y que están muy cerca de mí todos los días. Mi padre se me apareció en un sueño 6 semanas después de su muerte. Fue una experiencia inolvidable y me hizo pensar por primera vez en la vida después de la muerte. Carl Jung. Bueno, terminamos capítulo 9. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé qué hora es. Chicas, ¿qué hora es? No veo.
Ah, no hay -10. ¿Quieren que siga leyendo un capítulo más? Dale. Sigo. Vero, nada, Sí. chicas, nada, como que cada vez que aparece algo así como, nada, de la nada nos apareció una Torre Eiffel, eso digo, para todas. Que no me había dado cuenta. Yo te juro que no sé qué me pasa, pero chica, el otro día a mí me escribe por Instagram, o no, me contesta una encuesta, viste, de estas las que hacemos nosotras en Instagram, un hotel de París, No. explícame. Yo digo, ¿quién es esta persona que me contesta? ¿Viste? Y decía hotel, y yo digo, ¿y esto? Voy, y era un hotel en París, chiquitito, no sé qué. Nada, bueno, esas No, no, cosas. no, no. Bueno, señales, chicas. Señales, yo digo así siempre, señales. Así que nada, en el libro de señales nos apareció una Torre Eiffel. Nada, no se puede creer. Eso. Mirá las probabilidades que hay que aparezcan, ¿no? Porque eso se Sí, espera. puede aparecer cualquier cosa. Sí, cuando leí el título, antes de empezar, dije, wow, mira, la Torre Eiffel, pero tenés razón. Aparte, mirá, ¿cómo ibas a relacionar una jirafa con una Torre Eiffel? Es espectacular. Total, no, no sé, total. Y si después dice que lo encontró en librerías y en juguetes y no sé qué, estemos atentos a ver si vemos. A ver, no es una señal para nosotros, pero es genial la mezcla. No, obvio, es genial. Bueno, a ver qué otro caso. Ya tenemos ciervos, reinas de corazones en cartas, colibríes. ¿Qué más se acuerdan? Torre Eiffel, Torre Eiffel, jirafa, jirafas, la anterior que era, Rosa. la letra de la Rosa. canción. la canción, no sé, Las rosas. no. Las rosas eran tuyas, Las las de entonces. naranjas, Las naranjas. Ujú. no Bueno, sé, no vamos me a ver. acuerdo qué más. El 10, señales por defecto, sueños e intuición, sintonizar con el lenguaje secreto. Bueno, esto parece no ser un caso, porque hasta ahora estamos leyendo casos. Vamos a ver qué dice la autora. Aunque en el concepto de un lenguaje universal secreto nos resulte algo nuevo, aunque veamos con escepticismo la posibilidad de que exista tal lenguaje, el otro lado ya lo está empleando para hablar con nosotros y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Nuestros equipos de luz sienten unos deseos muy vivos de guiarnos y se alegran tanto de vernos felices que en muchos casos no pueden esperar a que nosotros creemos en un lenguaje de señales con ellos. Por eso optan por enviarnos señales propias, confiando en que las reconozcamos y obremos en consecuencia. Están llenos de recursos y son incansables. Recurren a todo y a todos y prueban cualquier cosa con tal de captar nuestra atención. Siguen probando hasta que ya no podemos dejar de hacerles caso. Hasta el mayor de los escépticos llega a encontrarse una señal o un hecho que no puede pasar por alto con tanta facilidad. Déjame que te presente un ejemplo. Michael Shermer es historiador de la ciencia y fundador de la Sociedad de los Escépticos, The Skeptics Society, un grupo que investiga lo que ellos llaman afirmaciones sobre hechos paranormales y pseudocientíficos. Michael lleva casi 3 décadas poniendo en tela de juicio en debates y en conferencias la creencia de que los hechos extraños e inexplicables tienen un significado. Ha dicho que no cree en Dios. Michael es escéptico con E mayúscula, se mire como se mire. Se casó en junio de 2014 con una mujer llamada Jennifer. 3 meses antes de la boda, Jennifer había enviado varias cajas con cosas suyas a la casa de California en la que vivía Michael. Muchas de ellas contenían valiosos recuerdos de la familia que ella había heredado de su querido abuelo Walter, quien había sido la figura paterna principal en la vida de Jennifer y había hecho el tránsito cuando ella tenía 16 años. Por desgracia, muchos de aquellos artículos se deterioraron o se perdieron durante el envío. Una de las cajas, sin embargo, había llegado intacta. Contenía la radio a transistores Philips 070 de Walter. Era un aparato de 1978. Llevaba décadas sin funcionar, pero Michael decidió abrirla e intentar hacerla volver a la vida. Pasó horas enteras trasteando con ella, pero estaba muerta, de modo que terminó por dejarla en el fondo del cajón de un escritorio en el dormitorio de los dos y se olvidó del asunto. 3 meses más tarde fue la boda. Jennifer echaba mucho de menos a su familia de Alemania
y deseaba que hubiera podido estar allí su abuelo para acompañarla en la ceremonia. Estaba tan afectada que fue con Michael a su dormitorio para reposar a solas un momento y reponerse. Cuando estaban cerca de la habitación, oyeron música dentro. Michael contó más adelante este incidente en un artículo. No tenemos ningún equipo de música en ese cuarto, escribió. De modo que nos pusimos a buscar si había allí algún ordenador portátil o algún teléfono, e incluso abrimos la puerta trasera para ver si los vecinos estaban poniendo música. De pronto Jennifer se volvió hacia Michael y le preguntó, «No puede ser lo que estoy pensando, ¿verdad?» Abrió el cajón del escritorio y el aire se llenó de los compases de una hermosa canción romántica. La melodía procedía del viejo transitor de su abuelo. «Mi abuelo está aquí con nosotros», le dijo a Michael. «No estoy sola». Lo que a Michael le pareció especialmente interesante fue que la música solo había empezado a sonar después de que Jennifer hubiera manifestado su sensación de soledad. La radio siguió emitiendo música durante la noche, pero dejó de funcionar al día siguiente, y desde entonces no ha vuelto a producir el menor sonido. Michael escribió más tarde, «Si esto le hubiera sucedido a otra persona, yo podría haber propuesto como explicación una anomalía eléctrica casual y la ley de los grandes números. Como hay miles de millones de personas que tienen miles de millones de experiencias todos los días, es lógico que se produzcan unos cuantos hechos extremadamente improbables que destaquen por su oportunidad y su significado. Sin embargo, a pesar de todo, la conjunción de estos hechos tan hondamente evocadores produjo a Jennifer la clara sensación de que su abuelo estaba allí y de que la música era el regalo que él le hacía para manifestarle su aprobación. Yo tengo que reconocer que aquello me estremeció y que me hizo vacilar en mi escepticismo hasta lo más hondo. Los seguidores de Michael le suelen preguntar si se ha encontrado alguna vez con un hecho al que no pudiera dar una explicación lógica. Michael, después del regalo de bodas especial de Walter, responde que sí, que ahora sí. El otro lado no se espera a que estemos perfectamente abiertos para recibir las señales. Nuestros seres queridos y nuestros guías espirituales nos envían señales y mensajes siempre que los necesitemos, con independencia de que estemos preparados para recibirlos o no. Lo cual significa que antes siquiera de que pensemos y diseñemos un lenguaje propio, el otro lado recurrirá a unas señales por defecto con el propósito de conectar con nosotros. Las señales por defecto. He aquí algunas de las señales por defecto más comunes que suele enviar el otro lado. Aves y mariposas, ciervos, fenómenos eléctricos, en muchos casos en los teléfonos móviles, monedas, acá está Leila que justo no vino hoy, que nos salen al encuentro, arcoíris, imágenes, frases publicitarias, carteles anunciadores, revistas, matrículas de automóviles. Chicas, ahí está el mío, el MQ que veo en todos lados. Letreros de las calles, música y canciones, plumas, mariquitas, series numéricas. Si el otro lado recurre a todo esto para transmitir señales es por un motivo. Son las cosas que a nosotros nos resultan más fáciles de reconocer y que a ellos les resultan más fácil de manipular y de poner en nuestro camino. La fuerza motriz que está detrás de cualquier señal es la energía. El universo está hecho de materia y toda materia es, en ciencia, energía condensada. El otro lado está compuesto de la energía conjunta de todas nuestras almas. Por tanto, la energía es la moneda común que nos une a todos. Es el tejido conjuntivo de todo el universo. El propio Albert Einstein, hablando de la conexión entre masa y energía, dijo: «La masa y la energía no son más que manifestaciones distintas de una misma cosa». Este concepto resulta poco familiar para las mentes corrientes. Nuestros equipos de luz del otro lado son capaces de manipular los campos de energía de un modo tal que resulten ideales para enviar señales. Yo sospecho que lo hacen manipulando el campo magnético de la Tierra. Este campo es un amasijo inmenso de partículas con carga que se extiende desde el interior de la Tierra a las profundidades más lejanas del espacio.
Los estudios científicos han demostrado que muchos animales se sirven de él para orientarse y para encontrar su destino en el mundo. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Biology calificaba este fenómeno como el GPS de la naturaleza. Además, todos los seres vivos generan energía electromagnética, que es una forma de energía que emiten los objetos a través de las ondas eléctricas y magnéticas. Los animales son capaces de percibir los campos electromagnéticos SEM de los demás animales. Las mariposas transmiten señales ultravioletas y muchas aves tienen brújulas naturales incorporadas que se orientan por el campo magnético terrestre. Y hace mucho tiempo que los cazadores se quejan de que los ciervos tienen un sexto sentido porque están muy sintonizados con los SEM. Así se explica que el otro lado nos suele enviar señales en forma de animales y de insectos, como ya habrás observado en algunos de los casos que has leído hasta ahora. También se sirve de fenómenos eléctricos extraños e inesperados, de teléfonos móviles que hacen cosas raras o reciben mensajes de texto y llamadas inexplicables, de bombillas eléctricas que parpadean o se funden y de radios estropeadas que empiezan a reproducir música de pronto, por citar solo algunos pocos. Parece ser que las monedas, al estar hechas de metal, también tienen un grado de conductividad que las convierte en objetivos fáciles para el otro lado. Estate atento a la aparición de monedas en lugares inesperados o en momentos inesperados, más concretamente cuando estés pensando en una persona querida que ha hecho el tránsito o cuando estés dando vueltas a una decisión importante o pasando un día complicado. Yo me encontré una vez en la secadora de ropa una moneda de 10 centavos puesta de canto. Sucedió en el preciso instante en que estaba pensando en mi padre, que había hecho el tránsito. Teniendo en cuenta que el otro lado busca el modo de llamarnos la atención, interpreté aquella posición rara de la moneda como una señal, como que mi padre me estaba enviando un saludo y un abrazo. Otra señal potente y popular son los arcoíris. Un arcoíris es, en esencia, una refracción y dispersión de la energía lumínica, y al otro lado le encanta jugar con este tipo de energía. La aparición de arcoíris, e incluso del arcoíris dobles, en momentos absolutamente oportunos, es una señal que a nuestros equipos de luz les suele gustar enviar. Sin embargo, como el otro lado es muy inteligente y rico en recursos, puede que recibas una señal de arcoíris que no tenga nada que ver con un arcoíris real. Por ejemplo, si una de tus señales es un arcoíris, si este forma parte del lenguaje secreto que ha elegido tu ser querido para ti, ha elegido tu ser querido que está al otro lado, puede que veas una pegatina o un arcoíris en un coche, o un arcoíris impreso en una bolsa de papel, o un arcoíris hinchable desplegado sobre un aparcamiento. Lo mismo puede decirse de los animales. En vez de un ciervo de carne y hueso, puedes darte de bruces. En el momento exacto con una ilustración o un tatuaje, ahí levanté la vista, o una foto. También intervienen en los carteles anunciadores, los periódicos y en las revistas. Pueden contener imágenes de la señal que te ha sido dirigida y que te la enseñarán en un momento de un modo que te dejará claro que se trata de un mensaje. También las matrículas en los coches y los letreros de las calles suelen aparecer en forma de señales. En mi opinión, se debe a que cuando vamos al volante, nuestra mente entra en una especie de estado de flujo que nos vuelve más abiertos. Por eso es un buen momento para que el otro lado se ponga en contacto con nosotros. Del mismo modo, miren esto, cuando vas por la calle estás como con los sentidos muy abiertos porque evidentemente tenés que estar muy atento. Entonces en ese momento te mandan la señal en forma de patente, que es la famosa que veo hace 6 años todos los días. Por eso es un buen momento para que el otro lado se ponga en contacto con nosotros. Del mismo modo, nuestros equipos también se sirven de la música para establecer el contacto. Se valen de los teléfonos móviles, los iPads, la radio del coche, los equipos de música y hasta el hilo musical de los ascensores. Tienen un talento especial para hacernos oír la canción que nos hace falta oír y en el momento mismo en que necesitamos oírla. Esperen que quiero ver cuánto falta. Falta bastante. Así que vamos a dejar acá
prometiendo esto que habíamos dicho de hacerlo en media hora, total queda grabado. Así que les mando un beso enorme y gracias por la compañía. Las amo. Besos. Chau, chau. Adiós.